Buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos actuantes de un lado y de otro del océano, allá cuando nos vean. Bueno, un sentimiento agridulce en este encuentro Familia, Vida, Libertad especial. Deberíamos de estar, bueno, en la playa, estamos en medio del mes de agosto, ya sabéis que donde vivo en Cádiz es un mes vacacional 100%, pero la actualidad nos ocupa y hoy tenemos una invitada muy especial, muy amiga, Maybor Petit. Hola Maybor, ¿cómo estás después de estos sucesos de Venezuela? Hola, un gran saludo para todos. Estamos con esperanza porque creo que hemos avanzado en una etapa que muchos pensaban no se podía dar y se da. Estamos luchando contra un régimen criminal con nexos importantísimos con potencias como Rusia, como China, como Irán, como Turquía y obviamente con regímenes satélites en América Latina como Nicaragua o Cuba, por ejemplo. Así es que lo que se logró es un avance significativo y yo creo que en estos momentos los venezolanos que votaron en contra del régimen son la luz y la esperanza de América Latina y del mundo, de todos aquellos que están luchando contra el autoritarismo. Porque la valentía de enfrentarse a un régimen desde adentro, que solo tiene armas, represión y crueldad, es un elemento clave que tenemos que entender, que tenemos que aplaudir y tenemos que empujar porque definitivamente esa valentía y ese hartazgo de un régimen criminal ha sido una inspiración y una esperanza para todos aquellos pueblos que quieren ser libres. Así es, no se puede decir con mejores palabras. Esperanza, esperanza. Yo te decía en la tertulia que me invitaste en Sin Filtro, síganlo, que es el programa de referencia para toda la geoestrategia internacional. Como sabéis, nuestra amiga Maybor Petit, bueno, yo creo que es una de las mejores analistas en política internacional y es venezolana y sabe lo que está pasando allí. Y yo le decía, digo, no se va a entender, no se entendería por el pueblo llano que el dictador se quisiera poner como ganador Pero así fue, así fue. Cuéntame, cuenta a todos nuestros actuantes qué, qué pasó el 28 de julio. ¿Cómo es posible que, evidentemente, habiendo perdido las elecciones, se pudiera poner como ganador? ¿Es una desfachatez tal? Sí, el tema aquí que hay que entender claramente es que en Venezuela ese 28 de julio no hubo ninguna elecciones libres, transparentes. Eso es un mito y tal vez la comunidad internacional ha cometido un pequeño error gramatical o de narrativa a la hora de explicar qué fue lo que ocurrió en Venezuela. Nosotros estamos frente a un sistema de voto electrónico que permite que el régimen se mantenga en el poder prácticamente codificando y usando y manipulando las máquinas que son bajo su control. Pero echemos un vistazo. El 28 de julio acudimos a una acción de rebeldía de la población en contra del régimen y que votó porque el voto lo requería el régimen para relegitimarse, como lo ha hecho desde la llegada de Chávez al poder en el año 1999 en adelante, pero particular incidencia fue en el 2004, cuando a Chávez lo despreciaba la gente. Nosotros logramos el objetivo de sacar a Hugo Chávez del poder en el año 2002 y de allí en adelante el régimen construyó este modelo de voto electrónico sistemático, algebraico, para poder mantenerse en el poder. Que no se Y entiende en los países civilizados para nada, vamos, esto no. no Y es admisible. era un sistema de relegitimación que el régimen después vendió como el mejor sistema electoral del planeta Tierra y zonas aledañas galácticas. Pero lo que es un mecanismo para relegitimarse. El 28, eso ha pasado por todos los periodos en los que el régimen se relegitimó. El régimen en estos momentos está muy desgastado. Nadie le cree en Venezuela.
la credibilidad del régimen es prácticamente nula, pero sí tenían la necesidad de relegitimarse antes de que haya un cambio geopolítico y particularmente en los Estados Unidos. Ellos necesitaban hacerlo de antemano, usaron mecanismos de negociación que siempre benefician al régimen porque les da tiempo y usaron conversaciones con el gobierno de Joe Biden y también con los mecanismos de negociación y de diálogo que se utilizan desde el Reino de Noruega. Hubo encuentros, la firma del llamado Acuerdo de Barbados y posteriormente un acuerdo oculto entre Biden y Maduro que se firmó en Doha y que ahora pues como estamos frente a un choque de poderes, el régimen lo ha publicado en sus páginas de internet, en sus redes sociales. Pero en esencia se vendió en la comunidad internacional una elección libre y democrática e inclusiva, que fueron unas palabras que se utilizaron en el Acuerdo de Barbados. En Venezuela internamente el régimen controló todo menos la mente de los venezolanos que Claro. decidieron ponerse en contra del régimen ese día. Allí el régimen controla el Consejo Nacional Electoral, todas las instituciones. ¿Quién fueron los candidatos? El régimen decidió quiénes eran, quiénes se podían inscribir en el registro y quiénes no. Así es que todos los candidatos que vimos en la boleta fue porque el régimen permitió que se inscribieran. El régimen no permitió que entrara en la carrera María Corina Machado, que era a todas luces y que sigue siendo la candidata de los venezolanos y la que reencarna la esperanza de los venezolanos. También decidió quién votaba y quién no. Entonces no podemos hablar de elecciones cuando el régimen decide quién vota y quién no. Dejó No, fuera. amigos nuestros que se han quedado sin votar, realmente, ¿no? En Yo gente del misma no pude exterior. votar. La gente del exterior, muchísimos problemas. Nadie el grupo que estamos fuera, la diáspora, no pudo votar. Nosotros no votamos. Ahora, cuando se empezaron a revisar en el Consejo Nacional Electoral, pues resulta que hay casos en los que se votaba aquí en Estados Unidos y de pronto aparecieron votando por allá por Caucagua, el Orinoco. Entonces, esto también forma parte porque no hay control. Y no hay control porque el régimen es autoritario y nadie tiene el control sino ellos mismos. Pero el régimen cuando decide quién vota y quién no vota, no podemos hablar de democracia. Fueron aproximadamente 5 millones de personas registradas que no pudieron votar y otras 2.2 millones de personas que no se pudieron inscribir, que son jóvenes que querían participar. Saquen la cuenta por qué el régimen no quiso que nosotros votáramos y por qué el régimen no permitió que los chicos jóvenes se inscribieran. ¿Por qué? Hay una buena parte de ellos que no tiene futuro y que ha huido del régimen y que se encuentra en muchos países en los que se les cuesta mucho quedarse, ¿no? No tener patria, no tener tierra, ser un despatriado es absurdo, es una situación inhumana, pero ha sido el único mecanismo que han encontrado más de 8 millones de venezolanos para poder respirar un poquito de libertad. Sin embargo, también tenemos, Pedro y toda la gente que nos está viendo, que el régimen, al controlar todos los movimientos y no lograr el objetivo que fue en un principio relegitimarse, ha aplicado lo que también ha aplicado desde el 1999 hasta la fecha, cuando hay movimientos sociales en su contra, La que son las represión, armas. En estos la represión. momentos, Eso te iba a preguntar. El estado actual de esa represión, porque nosotros conocemos también amigos nuestros como Caque Minuesa, como el exdiputado Víctor González, que han sido reprimidos vergonzosamente. O sea, realmente, bueno, no, para nosotros, para ti que estás en Estados Unidos, para cualquiera que está en el mundo libre, digamos, es vergonzoso, es ridículo que ser detenido, ser desnudado, ser secuestrado, ser humillado de la forma que lo ha hecho el SEBIN, ¿no? Con estos amigos, ¿no? Pero bueno, lo importante no es eso, lo importante son los muertos, lo importante son los desaparecidos. Y aquí quiero hacer dura varios minutos, poneros a nuestros amigos un vídeo que ya lo hemos puesto en nuestras redes sociales de cómo detienen aún en la propia casa a un disidente, con qué desfachatez, sin ningún tipo de orden judicial. En fin, véanlo ustedes mismos, son unos minutos. Dentro vídeo. Orden firmada por el fiscal.
Fiscal, no, ya tú vas a ver la orden ya. ¿Dónde Entonces, está? si tú quieres empeorar esto, lo empeoramos. Dedicado a los que resisten. Tú me garantices la vida. Claro, hermano, ¿cómo que no? Si bueno, ya está grabando, pues. ¿Cómo que no? Somos la división contra extorsión y secuestro, No, yo motivado no quiero- no, a los tú no disturbios, motivado a los disturbios, realizado orden? el día lunes, ¿verdad? Donde el ciudadano ¿cómo es que se llama él? ¿Su nombre? Si tienes la orden, tienes que saber el nombre. Sí. Ya la decía que la tengo en el carro, porque lo voy a decir. ¿Verdad? Motivado a los disturbios ocasionados realizados el día lunes, donde él manifiesta, ¿verdad? Donde manifiesta a vía pública, ¿verdad? En la manifestación, incitación al odio, ¿Dónde está la orden, hermano? Estamos ubicados en la base del ferrocarril de Valle del Sur. Pero ¿dónde está la orden firmada por el fiscal? Fiscal, no, ya tú vas a ver la orden ya. ¿Dónde Entonces, está? si tú quieres empeorar esto, lo empeoramos. ¿Por ¿Por qué me estás amenazando? No te estoy amenazando, te estoy diciendo mi procedimiento. Me estás haciendo un ultraje a la autoridad, ¿sabías? Que no te estoy haciendo, estoy pidiendo. Entonces, hermano, vamos, aclaramos, acompañamos, firme. En serio, vamos ahí. Tu identidad, estamos ubicados más de la ficha de allá, de ferrocarril. No, claro que no, pongan los zapatos, su identificación. No. ¿Cómo morir así para la cara por lo menos? Vamos. Si quieres me acompaña, a la hora de la cara nada más. Ponte los zapatos, el Estado, señor, nosotros no estamos haciendo ningún tipo de violaciones, no somos maltratados, ni vamos maltratados ni nada. Está bien, pero ¿quién lo garantiza? ¿Quién lo garantiza? El garantizo no nos está garantizando a nosotros ni siquiera la seguridad del pueblo. No lo están garantizando. Tu presidente acaba de decir que mandó a hacer. Mira, me hace bochicha y va a peor más para ti hoy. Camil, ya. ¿Por qué las amenaza? ¿Por qué las amenaza? ¿Por qué las amenaza? ¿Por qué las amenaza? Vamos, hermano, apúrese. Madre, escúchame. Si quieres, puedes entre nosotros para que tú veas. Mami, váyanse con él. Yo voy a llamar al abogado. Porque parte tampoco le deja poner abogado. Claro, tiene derecho con su trabajo. ¿Cuáles derechos si ni siquiera ustedes los respetan? Mira, tiene 13, no van a esperar que la ponga. Busca tu cédula, por favor. ¿Usted cree de verdad que esto es un beneficio para usted? Se está poniendo de los cojones. ¿De verdad tú crees que está bien? Ustedes hicieron un juramento que no cumplen. Ustedes no cumplen con el trabajo. Pero es que no pasa nada. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? Háblenos del paz. Matando al pueblo. ¿Y cómo que entraron aquí sin pedir permiso? ¿Ah? ¿Cómo te metiste a mi casa sin pedir permiso? ¿Dónde está la orden? ¿Dónde está la orden? ¿Por qué te hiciste eso, papi? Porque nos tienen vigilado, porque nos tienen vigilado. Esto se lo voy a montar en las redes sociales. A ver qué van a hacer. ¿Te van a venir a meter preso a ti también? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? ¿Cuál odio? ¿Cuál odio? ¿Cuál odio? ¿Cuál odio? Como la base de tortura que tienen allá en el helicoide. Yo no sé lo que tú le haces a él. Entonces, vamos, compañero. Está reclamando, estamos en Venezuela, Vamos, pero llévate la casa en las manos, o sea, hermano, yo no te voy a ayudar. Yo voy a llamar a la abogada, Samir, porque ellos no quieren que ustedes tengan abogados. Y es privada, para que lo sepan. Para que lo sepan, es privada. Y estoy dejando aquí, estoy dejando en prueba que hay que llevar al abogado. Tranquilo, no voy a pasar nada más, le tengo llamarse. Mami, vete con ellos. Mami, no confíes en gente uniformada. Porque aquí van a terminar llevando preso ahora mismo. Voy a entrar coñazo con todo esto carajo aquí. Yo voy a terminar entrando una coñazo con todo, porque no tienen cojones. Están graves, no importa. Hola, besos. Están grabados.
No, mami, ya está bueno el abuso. Porque hay que tenerle miedo. Aquí también te voy a grabar, también los voltea, pero voltea. Voltea. Te van a llevar y te van a pegar. Uno tiene que tener miedo a esa gente. Uno tiene que tener miedo a esa gente. No respetan. No respetan. Voltea, voltea. Que te respeten. Que te respeten. Aquí estoy, porque somos la lucha, el combate. Pues aquí lo tienen. Sin ningún tipo de orden judicial, detienen a un disidente. Cuéntame, Maybor, por favor, ¿cómo es la situación actual? ¿Cómo esa represión se está dando? Mira, nosotros tenemos mucha experiencia, como te digo, de los mecanismos de represión del régimen, porque no son nuevos y están vigentes y cada día se han perfeccionado. En estos momentos, el mismo régimen, para aplicar los mecanismos de guerra psicológica, ha dicho que hay 2.000 personas bajo arresto y ellos lo califican como terroristas. La calificación tiene un significado desde el punto de vista jurídico, aunque en Venezuela la estructura jurídica se usa para la conveniencia del régimen. Cuando te llaman terrorista y te agarran, pues te aplican una legislación y unas penas que podrían ir hasta 25 años, y también pues no se permite lo que es la defensa desde el punto de vista privado, es decir, que el régimen te acuse y el régimen pone a alguien que te defienda, cosa que no pasaría en ningún examen a nivel internacional de lo que es el Estado de Derecho. En paralelo tenemos una ONG que ha hecho un trabajo extraordinario que se llama Foro Penal. Ellos han logrado identificar menos de 1.000 personas arrestadas, es decir, que hay un juego de cifras también importante, y esto corresponde a un tema que hay que aprenderlo, que es la guerra psicológica y las tácticas de desinformación. Por un lado, también se ha advertido, y hay varios medios de línea progresista de izquierda que también han divulgado algunas informaciones que no se ajustan a la realidad que esta organización de derechos humanos y de derechos de los presos políticos ha dado a conocer. Se especuló que habían 19 muertos en esta jornada de una semana. Se especuló también que habían, pues, como lo mismo señaló el fiscal del régimen, que habían 1.200 personas ya siendo procesadas en la oscuridad, pero el Foro Penal ha dicho que hay aproximadamente, según los cuentos que, o sea, la información que ellos manejan, entre 9 y 11 hasta ayer. No sabemos si va a cambiar hoy, porque allá cambia todo en Perdón, fracciones. 9 y 11 muertos, 9 y 11.000 detenidos, ¿cómo? De 9 a 11 fallecidos. De 9 a 11 fallecidos, que ya es una Porque barbaridad. había especulado ya que eran 19 Son y cifras mayores. Vale. exacto, entonces hay Vale. cifras que se cambian porque no están documentadas. Eso Vale. me hace recordar en Ucrania también cómo se jugaba con las cifras, o cómo se sigue jugando, ¿no? Con las cifras de desaparecidos, de muertos y de arrestados, ¿no? Esto pasa en las guerras modernas, que son guerras de desinformación, de ataque psicológico. Por ejemplo, otro tema que la gente pregunta muchísimo es si a María Corina y a Edmundo González Urrutia los mandaron a arrestar. El régimen, Sí. a través de Nicolás Maduro, el Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, que son las tres cabezas que están explotando la narrativa, dijeron que ellos tenían que estar presos y que tenían que pagar lo que han hecho, y los responsabilizaron de la violencia que hay en las calles. Pero salió otra cabeza del régimen, que es Tarek William Saab, ayer, para informar que no había ningún tipo de órdenes de arrestos emitidas por parte del régimen hacia María Corina. De todas formas, ellos están resguardados, ellos están así como ocultos, como en semiclandestinidad, ¿no? Guardándose un poco, y lo que sí es verdad que el pueblo está con ellos, o sea, a 100%, ¿no? O sea, cuando han salido, cuando han hecho el otro día esas manifestaciones, han sido masivas, ¿no?
Sí, pues no queda duda de que el pueblo está con María Corina Machado, o sea, eso no se puede ni siquiera discutir. Es obvio y es contundente el apoyo que le han dado los venezolanos a María Corina y al equipo que la acompaña, porque ella es la protagonista junto al pueblo venezolano de esta gesta que se está llevando a cabo. Lo importante aquí, Pedro, es que la gente entienda que estamos en un proceso de guerras donde hay colosos, donde hay poderes muy fuertes, muy extraordinarios que están operando directamente, y Venezuela, como otros países de la región y del mundo, están siendo atacados por una guerra de carácter híbrido donde la desinformación es clave en este proceso. Y ahí tenemos aparatos importantes, ya no solamente cubanos, sino cuerpos formados en Rusia, en China y en Irán, Y en incluso. Irán, exactamente, de eso te quería preguntar. ¿Cómo crees tú hasta cuándo hasta dónde es la influencia de estos regímenes en esta guerra que se está dando, cuyo escenario ahora mismo es Venezuela, es tu patria? Bueno, la influencia es muy importante. La influencia es muy importante porque el régimen ha hecho relaciones estratégicas desde principios del siglo XXI con esos países. Estados Unidos, por un periodo determinado, quedó fuera del juego. El régimen logró llamar la atención de Biden para hacer unos acuerdos que no se lograron, y no se lograron porque era un juego estratégico y una táctica que se estaba utilizando por parte de los verdaderos aliados del régimen, que son Rusia, China, Irán y Turquía. No los podemos dejar de lado. Son países proxies como Cuba o Nicaragua, pero también hay que recordar que en estos momentos todos los aliados del régimen están activados para que no salga Maduro o que no se acabe el régimen. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Entonces hay una disposición y unas tácticas y unas operaciones por parte de regímenes autoritarios que usan a Venezuela como una sala operacional, y por otro lado está los venezolanos, que en el grueso despertó y no quieren bajo ningún concepto que Maduro se quede. No sabemos cómo va a terminar esta historia, esperamos y soñamos con que sea un paso hacia la transición y hacia unas verdaderas elecciones libres, pero sin desconocer, porque el día de ayer también se metió otro elemento dentro de la discusión, y ese elemento es peligroso. Pero hay dos partes en conflicto, dos partes en guerra, y las partes están usando todas las herramientas que tienen bajo la manga. Ayer se denunció por parte de lo que son de izquierda progresista de América, que el régimen estaba planificando una acción para desconocer a través del Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano que el régimen ha puesto para dirimir el tema de las elecciones, y que, de acuerdo a lo que se ha establecido, el régimen denunció un hackeo cibernético, un ataque cibernético el día de las elecciones, y esto podría ser un elemento clave para el paso que se va a dar. Todavía no hay ninguna acción, solamente es una denuncia que se ha hecho, pero las personas que las han hecho son sumamente importantes en el juego de la narrativa, porque hay que recordar que en estos momentos esa guerra de la que hablamos con Rusia, con China, con Irán, etcétera, también tiene una contraparte muy importante de estos Estados Unidos, de Joe Biden, de los Estados Unidos que representan Kamala Harris, la Agenda 2030, los progresistas, los globalistas, etcétera. Nos podemos llenar de adjetivos calificativos, pero esos son también de izquierda, que se callaron y que apoyaron a Nicolás Maduro hasta hace muy poco tiempo, pero ahora lo desprecian profundamente y lo quieren sacar. Claro, porque ven un final y ahí no saben cómo posicionarse. Pero que quede claro, esta denuncia de este ataque proviene del régimen, ¿verdad? No, no proviene del régimen. La denuncia proviene de los globalistas, De los globalistas, exactamente. O sea, como un poco justificando esa posible victoria No, de...
No. Quiero aclarar bien la cosa para Sí, que se... sí, Los globalistas, las voces de los progresistas, hicieron la denuncia de que en el régimen se estaba haciendo una discusión para declarar ese proceso del 28 de julio como nulo debido a un ataque cibernético que el régimen denunció y que se supone, según ellos, está documentado. Cuando hablo de ellos, hablo del régimen. Estamos ya, hablando del Tribunal Supremo de Justicia. Y los ya. progresistas que están en contra de Nicolás Maduro en estos momentos dijeron que eso era una estrategia para anular el triunfo de la oposición de María Corina Machado el 28 de julio, en el que el grueso de los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, votó en contra de Nicolás Maduro y a favor de una fórmula que está encabezada por el señor González Urrutia. Eso Exacto, es exacto. lo que está pasando. Exacto, entonces, bueno, ellos se previenen diciendo, bueno, es que ha habido un ataque, y por tanto ya ni siquiera ha ganado el partido de Corina ni Leopoldo, sino realmente las elecciones son inválidas y seguimos en el poder, ¿no? O sea, esto es lo que nosotros llamamos una dictadura bananera y perdona que te lo diga, algo ridículo, algo que no se sostiene y algo que yo no sé cómo este malnacido dictador que priva de la familia, que priva de la libertad y que priva de sus bienes a tus compatriotas, a nuestros hermanos venezolanos, se puede mantener en el poder. Realmente me hierve la sangre y ojalá dé con sus huesos en la cárcel, que es lo que debería de estar. Para terminar ya, querida Meibo, ¿qué puede pasar inmediatamente a partir de ahora y cómo podemos ayudar desde aquí, desde todos los que nos puedan ver? Mira, lo que está pasando en Venezuela pasa y va cambiando cada minuto. Hay más represión, hay más ataque psicológico, el régimen tiene, y no sabemos el origen o los responsables de esos ataques. El régimen está prácticamente hackeando o le han hackeado, según el grupo Anonymous, todas las cuentas, todas las páginas. Así es que hay un momento como oscuro por parte de la información que se está suministrando. Siguen las personas siendo arrestadas y siguen las personas siendo golpeadas. Lo que puede hacer la comunidad internacional y lo que puede hacer la diáspora, no solamente ya venezolana, sino de cualquier país que defienda la libertad y la democracia, es no dejar que el tema de Venezuela vaya a desaparecer de los titulares, de las discusiones, de los debates en los organismos internacionales, en los medios de comunicación alternativos y en los medios de comunicación corporativos. Creo que si sacamos a Venezuela de eso, que muy probablemente pueda ocurrir debido a que hoy las noticias son otras. Las noticias están en el Medio Oriente porque Irán quiere desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Las noticias están en el stock market, en las bolsas de valores, porque hubo una caída histórica que jamás se había experimentado. Todo eso incrementa el conflicto y puede desaparecer las notas y las luchas de un país que geográficamente es pequeñito, que a nivel de población es pequeñito, pero que influye de manera rotunda y directa en esta lucha geopolítica. Por eso le pedimos a la gente que no nos abandonen, que permitan que los venezolanos que están allá adentro y que están secuestrados por el régimen no se sientan solos y que nos ayuden a visibilizar esta lucha, que es larga, pero que hemos ganado una batalla importante y que no permitamos que los aparatos de desinformación y propaganda entierren el maravilloso gesto que ocurrió en Venezuela el 28 de julio y que dejó claro que el régimen no lo quiere nadie, que al régimen no le creen, que ese régimen corrupto criminal tiene que salir y que los venezolanos no desean y no están dispuestos a mantenerlos allí. No nos dejen solos y por favor difundan todo lo que es la causa Venezuela para que llegue a todos los rincones del planeta y recen mucho porque esto es una lucha espiritual también, una lucha entre el bien y el mal. Mil gracias. Totalmente, Maybor. Estén atentos siempre al canal de Maybor Petit, sin filtros,
en nuestras redes sociales estamos poniendo toda la información. Pásense por estas redes, que hemos puesto un fundamental artículo de nuestra portavoz de Tu Voto Actúa, Patricia Rodríguez, que se llama El Helicoide, epicentro de las torturas en Iberoamérica. Si quieren conocer cómo son las torturas y de qué se trata este edificio donde el servicio secreto venezolano tortura a los disidentes. No os olvidamos, Mabel, no os olvidamos ni mucho menos. Estamos con vosotros, sois nuestros hermanos y Venezuela, aunque tú dices que es pequeño, es grande en nuestro corazón, junto con todos los países hermanos de Hispanoamérica. Muchas gracias por tu labor y continuamos en contacto, Mabel. Hasta pronto. Un abrazo gigante. Adiós. Gigante con la noche, un abrazo. Un abrazo.